son 17 años, 17 diálogos que la gente nunca ha confiado en este tipo de diálogos y en este particularmente, después de haber firmado el Manifiesto de Panamá, donde quedaba claro que María Corina Machado es quien debe dirigir cualquier proceso en Venezuela y que los partidos la apoyaban, sale un diálogo del sombrero del mago, donde María Corina no estaba participando. Entonces, bueno, nosotros no participamos, no vamos a obstaculizar para nada ese diálogo, pero sí, claro que vamos a presionar y la gente tiene que presionar, el país debe presionar para que haya una elección presidencial. Aquí todos sabemos que el problema está en Miraflores, que el problema es Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el poco 40 ladrones que tienen atrás que lo que han hecho es dañar al país. Entonces, el único objetivo de ese diálogo debe ser la fecha de una elección presidencial, las garantías para que esa elección respete la voluntad del pueblo venezolano, en principio la libertad de todos los presos políticos, pero nosotros los venezolanos tenemos que presionar para que haya ese cronograma electoral. En Venezuela, sin salir de Delcy, sin salir de Jorge, de Diosdado y toda su camarilla, no va a haber una estabilidad económica, no va a haber una recuperación económica, política y social en el país, y mucho menos una transición que nos lleve a un proceso democrático o a una democracia real en el país. Entonces nuestro mecanismo de presión tiene que ser exigir lo que todos los venezolanos queremos, salir de Delcy, salir de Jorge, salir de Diosdado Cabello, salir de todos esos criminales que tienen 27 años arruinando el país. ¿Y cómo salimos de la forma menos traumática? Que desde ese diálogo que se inventaron, se surja la fecha y el cronograma para remover al CNE, cambiar ese CNE, cambiar también a magistrados del TCJ para que la gente tenga un poquito de confianza en lo que está ocurriendo en Venezuela, porque no podemos seguir con la carislia que llegó y proclamó a Nicolás Maduro sin un proceso electoral válido, sin unas elecciones, sin unos resultados válidos, y que se fije una fecha de elecciones. En Venezuela debe haber, y si hay la voluntad política de Estados Unidos, porque aquí quien está mandando realmente es Estados Unidos. Si hay la voluntad política de Estados Unidos, en Venezuela debe haber elecciones en diciembre de este año. No seguir hablando de 2027, 2028, ya va. No vamos a hacer una planificación para que, no sé, el sol alumbre menos hacia Venezuela o algo de esto, una cosa física, química, una cosa tecnológica. No, no. Vamos a hacer un proceso electoral que es que en Venezuela en 90 días se puede preparar. Hoy lo que tenemos en Venezuela es un régimen de facto, porque ya no hay constitución, ya no hay nada que permita que Delcy Rodríguez siga en el poder, solamente Estados Unidos. Entonces yo creo que la presión de la población venezolana, de todos los venezolanos, tanto dentro como fuera, debe ser que se fije inmediatamente el cronograma electoral. ¿Por qué nos están metiendo ese caramelito y que vamos a hablar sobre el tema de cómo solucionar el problema de las víctimas del No, no, no. terremoto? Eso no tiene que ir al Aquí diálogo, lo eso tiene decíamos que la ir a semana las pasada, José acciones. Mario. La semana pasada lo decíamos antes de que arrancara la llamadita telefónica esa que tuvieron el sábado. Decíamos, mira, aquí comenzamos a confiar en esto y a relajarnos un poco, porque a mí ya cuando me dijeron los miembros de la mesa que ya estaban cantados desde antes del terremoto, yo dije, ay, esto no me gusta nada. Imagínate tú, Sergio Vergara, que era taché de Juan Guaidó, imagínate tú. Marco Aurelio Quiñones, hablando de voluntad popular y no hablemos de Primero Justicia, pero bueno, más allá de las individualidades, yo dije, aquí empezamos a confiar si el sábado, cuando se reúnan, lo primero es que dice, hemos logrado un decreto de la asamblea de ellos y de la presidencia interina que produce la liberación de todos los presos políticos. Mira, yo me quito el sombrero y aplaudo y digo, ok, ahora hay un ambiente que nos dice que hay una atmósfera de camino a la transición. Pero no, las víctimas del terremoto, que si bien es cierto, merecen que se les atienda. Claro. Lo que está, mira, tú sabes qué es lo que quiere Delcy y Jorge con eso de las víctimas del terremoto como primer punto. Pedir que les descongelen los bienes venezolanos que están congelados en el exterior, dice para utilizarlos para la reconstrucción. Pero Carlos, es que ni siquiera tienen la valentía de dar las cifras de los venezolanos que murieron por culpa de unos criminales ladrones, que cuando había estudios de suelo que no permitían construir allí, ellos a punta de billete construyeron edificios en esa zona y le quitaron la vida a miles de venezolanos. Ni siquiera han dado esa cifra. Ahora, Carlos, el tema no es el terremoto. El terremoto hay que atender a las víctimas. Eso no está en discusión. Eso no tiene que ir a diálogo. Tampoco el fortalecimiento de la democracia. En Venezuela no hay democracia. No hay democracia. Será el regreso de la democracia. Ese sería un buen título. Y para ese regreso de la democracia se requiere cambiar al CNE, poner a gente proba allí en el CNE, que lo único que tiene que garantizar es el respeto a la voluntad del pueblo venezolano,
y fijar una fecha para un proceso electoral presidencial. El venezolano quiere salir de ellos y la forma menos traumática Bueno, es mediante una elección. ahí le agrego algo, estoy de acuerdo contigo, pero le agrego, yo creo que el proceso electoral tiene que ser presidencial y parlamentario, para que cuando el presidente que gane las elecciones se vaya a juramentar, tenga también unos diputados electos por la gente y que estén allí. De esa misma gente que estuvo en los comanditos, gente que logró sus liderazgos regionales, que vayan a la Asamblea Nacional para Venezuela, tierra de gracia. Amén, Carlos, amén. Ojalá sea de esa manera. Pero lo que tenemos que presionar a los venezolanos es que queremos cambiar de presidente. Del si no es presidente. Del si es Maduro pintada y entaconada. Es hasta peor. Entonces, del si no es presidente de Venezuela. Del si es una persona que está de facto en el poder, y el principal punto del diálogo, aparte de la liberación de los presos políticos, es cómo salimos de ti o cómo quieres participar para ver si tú te mereces ese cargo. O sea, Así puede ser es. candidata, Así es. puede ser candidata, échale pichón. Bueno, no debería Vete ser, con- porque tiene ve- antecedentes ve- judiciales, pero... mídete con María Corina, pues. Mídete con María Corina, pero fíjense el proceso electoral. Todos sabemos que esa señora no tiene apoyo popular en Venezuela, que es una vagabundería que esa señora esté actuando como presidenta y todo aquel que le diga la presidenta y tal, porque ella no es presidenta de nada, nadie la eligió, nadie la ha elegido. Entonces, si lo que queremos es volver a la democracia, o tener una democracia, lo principal que tenemos que presionar es para que haya un proceso electoral presidencial. Que de él, si se quiere medir, échele pichón, señora, mídase, para que usted vea la paliza que le va a dar el pueblo venezolano. Pero mídanse, ya dejen el miedo. No podemos permitir a los venezolanos que sigan de facto en el poder. Y por lo tanto, ese mecanismo de diálogo, lo primero que debe hacer es fijar el proceso electoral y cambiar a la gente del CNE. De resto, lo demás es gamelote, como se dice Ahora, por ahí en el pueblo. El resto es sentarse para ganar tiempo, de lo cual el criminal, el malévolo Jorge Rodríguez, es un experto. así es. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, como dice mi mamá cuando se comete un error muy grande, que la gente empieza a lamentarse del error, dice, espérate un momentico, lo hecho está. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Bueno, lo hecho está. Le tocó a Julio Borges, a Leopoldo López sentar a sus amigos ahí, con los malandros del gobierno, y espero que con un tutelaje correcto por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, en las últimas horas, antes de que se oficializara todo este tema de la mesa, la señora Figuera, que no goza de mi confianza, dijo palabras más, palabras menos, después que ya lo había dicho Marco Rubio, porque en eso sí tengo que conceder que la señora dice, como diga señor Rubio, lo que usted diga señor Rubio. Cuando Marco Rubio dijo María Corina Machado tiene que jugar un rol importante en esta transición, ella también dijo, sí, María Corina Machado tiene que jugar un rol importante en esta transición. Y de ahí en adelante habló de que iba a haber un mecanismo de comunicación con todos los sectores del país. La pregunta concreta, ¿tú crees que se va a establecer o esperas que se establezca un mecanismo de comunicación entre los amigos de López y Borges que van a estar ahí sentados y ustedes que son los que tienen un plan para Venezuela? Me refiero a María Corina y al equipo de 20 Venezuela. Bueno, Carlos, no creo que entre los amigos de Borges y López haya comunicación, pero sí entre Dinora Figuera y gente de mucha confianza de María Corina Machado. Entonces sí creo que esa comunicación se debe estar dando, debe estar fluida. Como te dije, no participamos en ese diálogo, tampoco lo vamos a obstaculizar ni a hacer ningún tipo de zancadilla. Lo que vamos es a exigir lo que se tiene que hacer, que es sencillamente que se fije el proceso electoral y se cambie el CNE para poder ir a una transición real mediante donde se respete la voluntad del pueblo venezolano, porque ese diálogo como tal, independientemente de que queremos estar equivocados y que queremos que efectivamente tenga un resultado, ese diálogo como tal es otro mecanismo que está en contra de la voluntad del pueblo venezolano, porque la líder del pueblo venezolano es María Corina Machado y el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Entonces, lo que queremos es que se respete la voluntad popular de los venezolanos. Lo que queremos es que vayamos a un proceso electoral lo antes posible. Para Venezuela es una emergencia ir a un proceso electoral. En un país donde hay el 86% de pobreza generado por gente como Delcy Rodríguez, la urgencia de los venezolanos es salir de ellos. Y para salir de ellos de la forma menos traumática es con unas elecciones. Esperemos que la próxima reunión no sea una llamadita telefónica donde hagan dos comunicados, sino que empiecen a discutir cuándo se liberan los presos políticos y qué fecha tenemos por una elección presidencial. Aquí están nuestras plataformas digitales. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, nuestros usuarios @TVB Network, @TVB Noticias, nuestro canal YouTube
TVB Internacional. Usted se suscribe, activa las notificaciones y tiene acceso a todos nuestros contenidos en la plataforma YouTube. También tiene nuestra programación. Nuestra programación está a disposición de ustedes. Si usted captura este código que aparece en su pantalla con su teléfono celular, lo lleva directo al sitio y ahí descarga la aplicación. Si ya tiene la aplicación y nos está viendo por la aplicación, entonces usted puede compartirla con alguna persona que usted sabe que quiere ver TVB. Y nos tiene las 24 horas del día, todos los días del año, en teléfono, en tablet, en computadora y en su televisor inteligente.